Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a nuestro conversatorio, nuestro segundo conversatorio del mes de septiembre, organizado por el Instituto de Investigación en Humanidades, doctor Gerardo Pajés, perteneciente al Colegio Nacional de Buenos Aires, con esta peculiaridad de un instituto universitario que funciona dentro de un colegio preuniversitario. Es una instancia, digamos, muy nueva y la verdad que tiene muchos años y bueno, con mucho gusto estamos acá integrantes del instituto para darle la bienvenida al conversatorio de hoy, que es sobre un tema, digamos, de total actualidad y que ha tenido también una gran escena en nuestro colegio, que es nada más ni nada menos que el tema del feminismo. Para ello hemos convocado a Anabela Di Tulio y a Romina Esmiraglia, que nos van a hablar aquí presentes de feminismos, genealogías y desafíos a futuro. Agradezco la presencia de la doctora Gonano y de la investigadora, de la profesora Silvina Pesolano, que son parte también del departamento académico del instituto, que nos acompañan, y como ustedes siempre saben, estas charlas están subidas luego a nuestro canal de YouTube del Instituto de Investigación en Humanidades, a los cuales siempre invitamos a suscribirse. Muy brevemente, para darle paso a nuestras invitadas, una de ellas, Romina Esmiraglia, amiga de muchos años, así que un placer también contar con ella aquí en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Voy a brevemente resumir sus trayectorias. Anabela Di Tulio es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires, doctora en Filosofía por la Universidad de Barcelona e investigadora del CONICET. Es directora del Centro de Estudios de Géneros y Feminismos y de la Diplomatura en Estudios Feministas de la UNCAUS. Es profesora titular concursada de Fundamentos de la Filosofía en el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de UNCAUS y docente de la Diplomatura de Género y Deporte de la UBA. Participa también como investigadora del Instituto de Investigaciones de Estudios de Género en la UBA y del Seminario Filosofía y Género en el Centro de Recerca Teoría, Género y Sexualidad de la Universidad de Barcelona. Romina Esmiraglia es egresada del Centro de Investigación y Experimentación en Video y Cine, es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires, diplomada en Género y Movimientos Feministas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, doctoranda en Ciencias Sociales y es directora de la Diplomatura de Estudios Feministas y coordinadora académica de la capacitación universitaria extracurricular en Cine y Feminismos dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. También profesora en la Diplomatura en Género y Deporte. Es docente e investigadora en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de José C. Paz. Además es directora del Grupo de Investigación Feminismo, Derechos y Praxis Política Emancipatoria. Bueno, les damos la bienvenida desde el instituto y les damos a Anabela y Romina la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Para nosotras es un placer. Siempre aclaramos lo mismo, esto va a ser una presentación conjunta con Anabela, seguramente nos van a escuchar interrumpiéndonos. Vamos a tratar de recorrer algunos disparadores claves que tenemos ganas de compartir con ustedes. Seguramente hay muchísimo más para decir en torno a los feminismos, pero bueno, escogimos estos temas en particular para trabajar en el día de hoy. Y con Anabela siempre nos gusta decir, por lo menos con respecto a estos últimos años, que ahora el feminismo es una palabra que está en boca de todo el mundo, ¿no? Es una palabra que en los últimos años se ha disputado mucho sus sentidos, porque se empezó a pensar, a debatir qué significaba o no ser feminista, cuál era su recorrido. Y a lo que nosotras siempre nos interesa mucho remarcar es que los feminismos no son una moda, sino que están enlazados a nuestra historia política, social y cultural en todo el mundo, pero especialmente en este país, con una rica trayectoria. Y entonces vamos a empezar a investigar algunos hilos en torno a esos recorridos y les presentamos, arrancamos con la presentación, si les parece. Con todo gusto. Ahí vamos. Para nosotras, hablar de feminismos, este es el disparador inicial del día de hoy, implica abordar la historia y organización de las mujeres y demás sujetos subalternizados que surge como respuesta a la opresión. Y con Anabela siempre nos gusta o nos interesa
arrancar este tipo de charlas planteando interrogantes, ¿no? Preguntas claves que nos puedan servir como guía en el transcurso del encuentro. Y hemos elegido 3 preguntas claves, son las disparadoras. ¿Cuál es el origen de esta opresión en particular? ¿Bajo qué supuestos se sostiene? ¿Y cómo la subvertimos? No sé, Ana, si querés, empezamos. Seguimos, avanzamos un poco para no... Tendría más cosas que decir, pero... Digámoslas. Bueno, avancemos y después volvemos de última, porque si no voy a postillar todo lo que digas y no terminamos más. No, para empezar un poco a hablar de algunos conceptos, algunas nociones que seguramente todas, todos, todes conocemos, utilizamos, empleamos, pero sobre las que está bueno ponernos de acuerdo de qué estamos hablando o a qué referimos cuando decimos género o cuando decimos sexo, y también para problematizar un supuesto que se suele escuchar mucho o dar casi por sentado, que es que cuando hablamos de género nos referimos a lo cultural, a lo social, a lo construido, y cuando hablamos de sexo nos referimos a algo natural, a lo biológico, a algo dado, inmutable, a un dato duro de la realidad. Bueno, digamos que si bien si hiciéramos una historización del surgimiento de la noción de género en el marco de los estudios de género, de los feminismos, viene un poco a hacer este gesto de, no, a ver, el género es algo construido y ahí se basa la subordinación, la desigualdad, y entonces, en tanto es construcción cultural, social, política, es pasible de ser subvertida, queda anclada esta dicotomía entre cultura y naturaleza que siempre es interesante observar un poco más detenidamente y con cierta mirada un poco más crítica. Por eso nos interesa pensar de qué hablamos cuando hablamos de sexo, ¿no? Cuando nos referimos al sexo. Bueno, desde los feminismos solemos decir que el sexo, nos referimos al sexo como sexo biológico o, más bien, como nos gusta más tanto a Romina como a mí, sexo asignado al momento de nacer, ¿no? Es decir, el sexo como algo que una profesional de la medicina, un profesional de la medicina, asigna a partir de criterios anatómicos, genotípicos, etcétera, a un ser humano en el momento que nace al mundo, y que se lo asigna incluso por... una cuestión legal que implica llenar un documento oficial que le da entidad a esa persona y que la convierte en un sujeto de derechos. Y allí hay que decir, bueno, esta persona es género masculino, esta persona es género femenino, y hay que llenar este documento legal, y la corporación médica, alguien con el poder de dar esta definición, lo hace a partir de una observación de los genitales, y hay un cuerpo que es pasible de ser leído en ese sentido, y se hace esta declaración. Ahora bien, no todos los cuerpos son fácilmente leídos a partir de estas categorías, a partir de la observación, de la mera observación, con estas categorías de lo femenino y lo masculino. Entonces, ahí tenemos que empezar a pensar cuáles son las respuestas que la corporación médica da ante estos cuerpos que no son tan fácilmente leídos en términos de las dos categorías con las que contamos, masculino o femenino, ¿no? Que se presentan como categorías dicotómicas y excluyentes, ¿no? Si soy femenino no soy masculino, si soy masculino no soy femenino, si pertenezco a la una no puedo pertenecer a la otra. La respuesta que aún hoy se suele dar a estos cuerpos que a partir de la mera observación no son fácilmente posibles de ser leídos en estos términos es, bueno, se realizan otro tipo de estudios hormonales, etcétera, para ver qué más de femenino o de masculino se encuentra en este cuerpo para adecuar la genitalidad exterior a esa decisión que se está tomando sobre ese cuerpo, ¿no? Y muchas veces esta adaptación es una temprana intervención quirúrgica sobre ese cuerpo para que encaje en las dos categorías con las que lo estamos leyendo, en alguna de estas categorías con las que lo estamos leyendo. Entonces, bueno, si pensamos toda esta maquinaria que
se desarrolla a partir del nacimiento de un ser humano, a partir de la llegada de un ser humano al mundo, ahí ya esta cuestión de lo natural, de lo dado, empieza a resquebrajarse, empieza a hacer un poco de ruido, ¿no? Digo, qué natural hay en leer a los cuerpos solo con dos categorías, y si no encajan en algunas de estas dos, intervenirlo quirúrgicamente para que encajen. Bueno, esto ya de natural parece tener poco, ¿no? Entonces, digo, lo primero que nos gusta hacer es este gesto de tengamos cuidado con decir tan ligeramente el sexo es biología, es naturaleza, es dado, el género es cultura, es construcción. Porque en todo caso, lo que hay de dato duro de la realidad o de dado es que todas las personas llegamos al mundo con un cuerpo sexuado. Esto sí que podríamos decir es un dato duro de la realidad. Todos los seres humanos tenemos cuerpos sexuados. El modo en los que interpretamos o las categorías con las que interpretamos estos cuerpos sexuados ya no tienen tanto que ver con la naturaleza, ¿verdad? Y ahora sí podríamos decir que el género es este conjunto de creencias, de prácticas, de expectativas, de prescripciones, de representaciones sobre las personas en función de ese sexo que nos fuera asignado al momento de nacer. Y acá otra cuestión a señalar. Muchas veces se utiliza la cuestión de género como si fuera sinónimo de mujeres, ¿no? Cuando hablamos de cuestiones de género, hablamos de cuestiones de mujeres. Cuando pensamos una problemática desde una perspectiva de género es porque estamos hablando de una cuestión de mujeres, o la vamos a analizar teniendo en cuenta a las mujeres o lo que fuera. Bueno, pues no, digamos, quedamos por válido que el género tiene que ver con aspectos sociales, culturales, psicológicos, incluso que van a definir en las sociedades a lo masculino y a lo femenino. Entonces más bien estamos hablando de una relación, de relaciones sociales, de vínculos humanos, de representaciones sobre esos vínculos, de relaciones de poder sobre todo, pero no de mujeres solamente. Y a partir de esta definición amplia de géneros se van desprendiendo entonces otras definiciones que podemos realizar en torno al género, por ejemplo, la identidad de género, que tiene que ver con la subjetividad de cada persona, ¿no? Con cómo cada persona se percibe a sí misma. Y que, como ya sabemos, esta identidad puede coincidir con el sexo asignado al momento de nacer, y estamos hablando de una persona cisgénero, o puede no coincidir con ese sexo asignado al momento de nacer y estamos hablando de una persona transgénero, o puede una persona no identificarse con ninguna de estas opciones dentro del binomio establecido entre masculino y femenino, y estamos hablando de una persona no binaria, de una persona que no se identifica con ninguna de estas categorías que se nos propone como las categorías que engloban al género humano, en estos términos. Y por ahí otra aclaración que a veces suele confundirse en este mapa conceptual o en esta red conceptual, es que la orientación sexual nada tiene que ver con la identidad de género, o con la subjetividad, o con la identidad, o con la percepción de una persona sobre sí misma, sino que tiene que ver con la atracción sexual, afectiva, emocional de una persona hacia otra persona, y en función de a dónde vaya el deseo sexoafectivo de esta persona, es que contamos con una serie de categorías para definir la orientación sexoafectiva de las distintas personas. Estaba pensando el patriarca. Sí, estaba pensando, perdón, en la película de Lucía Puenzo, ¿no? XXI, que todos vimos, creo, del 2007, y que ya lleva como 15 años, ¿no? de estrenada, y que fue un momento para nosotros, por lo menos perdón, desde mi ignorancia, ¿no? Muy bisagra todo el tratamiento de lo que estás planteando a partir del personaje ese de Alex, ¿no? Y todo lo que se hacía sobre el cuerpo, digamos, ¿no es cierto? Cómo se anulaban, digamos, hormonalmente algunas cosas para que no aparezcan, digamos, otras marcas a ese cuerpo, digamos, en combate permanente, ¿no? Perdón que te traigo esta cita, pero para mí el 2007 y esa película fue, y estamos hablando de una película que ya tiene 14 años, ¿no? O 15 años casi. Sí, fue impactante. También está El último verano de la bollita, donde también se estaba replanteando de quién es esa decisión, ¿no?, a tomar sobre ese cuerpo. La película que vos estás trayendo hay muchos personajes, el padre, la madre, mucha gente que quiere intervenir
y está el deseo de Alex, ¿no? Está el También. deseo de Alex, claro, y Álvaro, con quien tiene las relaciones, sí, sí, claro. Es un cuento de Sergio Vizio, está basado en un cuento Sí. no me acuerdo el nombre del cuento, pero está basado en un cuento de Sergio Vizio. Y Perdón. esta idea ahora, por cómo vos lo enunciabas, Walter, me disparó uno de los pósters, una de las obras de Barbara Kruger, una artista plástica feminista norteamericana, que una de sus obras tiene la frase: tu cuerpo es un campo de batalla. ¿No? El cuerpo como un entrecruzamiento, el poder de decisión de otros y otras, sean familiares o corporaciones médicas, el Estado, y el deseo de la persona. Y este es un ejemplo, digo, la idea del cuerpo como campo de batalla la podemos pensar en muchos otros sentidos, ejemplos. Claro. Ron, vas con... Vamos. Un término muy especial y que se ha hablado, ¿no? Se ha repetido hasta el cansancio estos últimos años, tiene que ver con el patriarcado, que es un término muy escurridizo, nos llevaría mucho tiempo, ¿no?, abarcar las distintas lecturas que hay en torno a este recorrido, cómo empieza, en qué momento, qué circunstancias son claras, cuáles sus características, pero lo principal a tener en cuenta, por lo menos para el día de hoy, es que nos estamos refiriendo a un sistema de poder, ¿no? Un sistema de poder específico donde un grupo específico detenta determinados privilegios en el mundo, y ese grupo son los varones. El patriarcado, y esto sí sería importante hacer una aclaración, ahora nosotros nos vamos a parar en un momento histórico que nos interesa mucho. El patriarcado puede tener muchísimos años, y eso es un gran debate, cuándo empezó, de qué manera, pero lo cierto es que es muy importante siempre analizarlo en su coyuntura histórica, ¿sí?, y en su propio territorio, porque cada patriarcado, el patriarcado también va mutando en sus distintas formas a través del tiempo. No es lo mismo el siglo XV al siglo XX. Entonces esos cambios hay que poder rastrearlos. Lo que sí no cambia es que sigue habiendo un grupo, ¿no?, un grupo identificable que detenta determinados recursos en el mundo, por lo cual se da una relación desigual y jerárquica de los varones frente a las mujeres y demás sujetos subalternizados. Ahí pusimos la aclaración, ¿no?, que tiene que ver con nuestra forma de acercarnos al feminismo. Mujer no es una, ¿sí? La mujer no es una y no tiene determinadas características compartidas. Para nosotras siempre tenemos que pensar que no es una categoría heterogénea, que hay un montón de variables a tener en cuenta en los análisis, variable de clase, nacionalidad, raza, orientación sexual, ¿sí?, cómo se cruzan esas distintas opresiones en el sujeto mujeres, nos gusta usar el plural, y al mismo tiempo que también varones, sabemos que específicamente no todos los varones detentan los mismos privilegios, ¿no? Ahí hay que tener de vuelta en cuenta la variable de clase, orientación sexual, etcétera, etcétera. Hay determinados grupos de varones, puede ser un varón blanco, propietario, con todas sus capacidades, que detenta un tipo de poder distinto, ¿sí?, sobre el resto de los seres humanos. Entonces, patriarcado, más que nada pensémoslo de esa manera, como un sistema de poder que establece una relación desigual y jerárquica entre los varones y, en este caso podríamos decir, mujeres y demás sujetos subalternizados. Ahora vamos a empezar a matizar un poco, ingresando la variable de interseccionalidad y algunas cuestiones claves en el momento de pensar sobre la perspectiva feminista. Pero les habrá pasado, ustedes tienen historia en el colegio, que el concepto patriarcado depende de la línea donde una persona se pare para hablar del concepto, presenta ciertos debates en términos históricos, pero sí hay un acuerdo de que este sistema existe. Desde Latinoamérica se lo asocia mucho también con el cruce de la época colonial, ¿sí?, que sucede ahí en el momento colonial con ese cruce de la institución del patriarcado, que construye unos otros, ¿no?, distintos en estas relaciones de poder, pero eso es verdad que nos llevaría mucho tiempo, y nos gustaría ahora mostrarles algunos ejes a tener en cuenta cuando hablamos de perspectiva feminista, algunos ejes que serían claves. Sí. Y sobre todo con respecto al patriarcado, con esto que vos estás marcando, ¿no? No es lo mismo hablar del patriarcado en el siglo XV que en el siglo XX, enfatizar en la capacidad de adaptabilidad que ha mostrado el patriarcado a través de los siglos, y otra capacidad que suelen señalar muchas feministas que tiene el patriarcado,
que es el de hacerse sentido común, ¿no? El de volverse casi invisible, el de arraigarse de tal modo en el sentido común que se vuelve invisible a los ojos, ¿no? Entonces reproducimos todo el tiempo cosas que tal vez ni siquiera miramos o notamos que fomentan, reproducen, sostienen relaciones de desigualdad. Sí, y agrego una cosita más, está buenísimo lo que trajo Anabela, porque se vincula perfecto al nacimiento del concepto de género, que claramente ya problematizamos, pero cuando en los 60 y 70 nace de manera fuerte el concepto de género en los estudios feministas, justamente era para separarse de esta idea de que la desigualdad construida entre varones y mujeres estaba anclado en la naturaleza, en distintas capacidades o atributos físicos o mentales o psíquicos, que hacía que esa diferencia estuviera oculta detrás de la naturaleza y ahí no podíamos hacer nada, ¿no? Ahí aparecía fuerte el concepto de género, que igual, como muy bien hizo Anabela digo Filmina, perdón, es la edad, en otra Filmina, lo que hizo justamente es ver cómo en los últimos años eso también se problematizó para sacar también al sexo de ese terreno de la naturaleza donde pareciera que no hay nada que decir. Perspectiva feminista, podríamos haber elegido varios puntos, ¿sí? Esto lo estuvimos charlando con Anabela, cuáles serían algunos puntos a tener en cuenta cuando estamos hablando de una perspectiva feminista. Y hay ciertos conceptos claros, ¿no? Estamos hablando de subordinación, y ahí vemos las distintas relaciones entre las personas, los dominios sobre el cuerpo y la autonomía, hablamos de jerarquización, cómo se asigna distintos valores a las funciones, tareas, actitudes o comportamientos según el género, en las sociedades, a través de los años. Hablamos de división sexual de trabajo, sobre esto nos vamos a detener un poquito más adelante, cómo se hace una separación de distintas tareas reproductivas o productivas, nuevamente, según el sexo. Interseccionalidad, que para nosotras es fundamental, para nosotras la perspectiva feminista no puede solamente basarse en una mirada sobre el género, sino que debe incluir el sobrecruzamiento de opresiones, cómo se vincula con la clase, cómo se vincula con los cuerpos racializados, ¿sí? El género debe estar muy pendiente justamente sobre distintas relaciones de poder, y por eso la interseccionalidad es un campo que tanto a Anabela y a mí nos interesa tanto. Y el último, que lo repetimos hasta el cansancio, que tiene que ver con la genealogía. ¿Sí? Lo que hace la perspectiva feminista es no solo una revisión histórica de los distintos procesos históricos, políticos, sociales, económicos, que hemos tenido en el mundo, sino reconstruir una historia que ha sido invisibilizada. ¿Cuál es esa historia? La lucha de resistencias, ¿no? Las distintas luchas de resistencia y organización de mujeres y distintos sujetos subalternizados. Porque cuando revisamos la historia, a veces esa historia no aparece contada, ¿no? O aparece como hitos, como apéndices, como una nota al pie. Pareciera que no hubiera un trazado, un enlace de esas luchas, y parte de lo que viene a ser la perspectiva feminista es no solo darle voces a personas que han sido invisibilizadas en la historia, sino reconstruir esa historia, ¿sí? Que no parecieran acontecimientos sueltos, que fue un poco el debate que se había abierto en el 2015 con el Ni Una Menos, ¿no? Pareciera que hay gente que, ¿de dónde salió esto, no? ¿De dónde proviene? Y la Argentina tiene una historia de lucha feminista muy, muy amplia, muy larga, de larga data, ¿sí? Que ha llevado, en especial en el siglo XX, pero es verdad que hay que enlazar esa historia para poder entender la emergencia de un fenómeno como Ni Una Menos, ¿sí? Para que esa masividad se produzca, también ha habido algo, digo, previamente, que es eso lo que la perspectiva feminista siempre es muy atenta de reconstruir, porque es un gesto político, ¿sí? Es un gesto político para no empezar siempre de cero, volver a que esas voces estén presentes y poder visualizar esa historia. Sigan. Es un gesto político y es una necesidad política, por esto que vos decías de la sensación, sino que estamos permanentemente comenzando de cero, porque no hay una reconstrucción de la historia, no hay una genealogía en términos, como bien decía Romina, de lazo, ¿no? En términos de entrelazamiento de sucesos. Hay sucesos, ¿no? Hubo una mujer acá que pensó esto, hubo una mujer allá, hubo una huelga de mujeres acá, hubo un... ¿no? Pero todas cuestiones salpicaditas en la historia. Si no establecemos esta genealogía,
daría la sensación de que estamos siempre casi predicando en el desierto, ¿no? Porque todo el tiempo se parte de cero, todo el tiempo se parte de cero. Y si partimos de cero todo el tiempo, como bien decía Romina, el 2015 no se entiende, digamos, la cantidad de miles y miles de mujeres a lo largo de todo el país tomando las calles, no brotaron como hongos de la nada. Digamos, hay una historia de lucha de las mujeres, del movimiento LGTBIQ en nuestro país, que es vastísima. Los encuentros nacionales de mujeres que se dan desde la vuelta de la democracia son un fenómeno no conocido en otros países. Entonces, cada año de esos encuentros al que se iban sumando distintas mujeres de distintas procedencias geográficas, de trayectorias de vida, de trayectorias profesionales, de extracción social, económica, etc. Todas esas mujeres que año tras año se iban juntando, necesariamente nos van marcando un camino de luchas, de compartir experiencias, de aprendizaje, de movilizaciones, que luego, obviamente, se vislumbra de modo absolutamente masivo en el año 2015. Pero si no miramos para atrás y no establecemos esta genealogía en nuestro país, no se entiende. Exactamente. Y bueno, ahora vamos a retroceder un poquito. No sé, un poquito. No sé si Ana, lo hacemos, pues un tema nos interesa mucho a las dos y siempre nos metemos en esto. Un momento histórico que, si tuviéramos que elegir uno, porque había poco tiempo y fuimos acá, es cuando fue la emergencia, ¿no?, del movimiento feminista. Es muy difícil a veces de responder esto porque hay que hacer siempre la aclaración que no es que no existieron previamente en la historia mujeres que lucharon, que escribieron, que pensaron, que pusieron el cuerpo para discutir sobre esta opresión y desigualdad. La hubo, podemos ir hasta Grecia a buscarla, ¿sí? Podemos hacer todo ese recorrido. Pero lo que sí es cierto es que cuando se da la Constitución, la instauración de los regímenes políticos modernos, llevados a cabo por las revoluciones, es un momento clave en estas genealogías feministas, ¿sí? Porque es cuando emerge el movimiento de mujeres como un sujeto político colectivo, ¿sí? Como un sujeto político colectivo que ocupa el espacio público, un espacio público que no podía ser ocupado. Porque si ustedes recuerdan estos viejos, ¿no?, gritos de libertad, igualdad y fraternidad, ¿no?, que llevan a cabo estos procesos revolucionarios y que, ¿no?, conforman estos nuevos estados modernos, en esa igualdad y libertad no estaban incluidas las mujeres, no solo las mujeres, obviamente, pero ahora estamos para traer justamente ese ejemplo. Las mujeres no estaban incluidas en esa libertad e igualdad. Las mujeres no eran identificadas como individuos, las mujeres no podían participar de la política, las mujeres no podían ocupar el espacio público. Esos derechos que se gritaban a viva voz, que parecieran universales, no eran tan universales. Y es en esa paradoja, en esa contradicción, donde el feminismo emerge como sujeto político colectivo, porque no estaban incluidas en ese todos, ¿no? Todos los una hombres pequeña nacen aclaración, sí estuvieron incluidas cuando de tomar las calles, de estar en las barricadas se trató, porque ahí sí que las mujeres fueron sujetos activos en los procesos revolucionarios. Ahora, una vez conseguidos derechos, una vez conseguidas los objetivos revolucionarios, la toma de instituciones, la creación de instituciones nuevas, etcétera, lo que sucedió fue que se les dijo, bueno, muchas gracias compañeras, vuelvan a casa a cuidar a los pibes, y ahí nos dimos cuenta que igualdad, libertad, fraternidad, individuo, todos los hombres nacen libres e iguales, bueno, era hombres en sentido estricto, digamos, no era hombre sinónimo de humanidad. No éramos tan libres ni tan iguales. O sea, esa sería un poquito la conclusión, y es esa paradoja que el feminismo siempre marca como un momento de emergencia muy fuerte para la vuelta a la disputa del espacio público, claramente. Ana, ¿querés ir? Vos está pasando una ambulancia, perdón. Y en este momento histórico, digamos, además de la creación de los estados modernos y esta paradoja que queda en evidencia, ¿no?, en la cual
se pregonan lemas de revolución, de libertad, de igualdad, a la vez que se deja a la mitad de la población por fuera de estos derechos, de estos lemas y de estos ideales revolucionarios y libertarios, sienta también las bases de esta distinción que surge en este momento en un espacio público y un espacio privado, ¿no? Una especie de vida dual y dicotómica que se da en el ámbito familiar, privado, de la casa, de la familia, de la hacienda, de la propiedad, y otro que se da en el ámbito público, ¿no? Y se comienzan a sentar las bases de esta distinción, de esta separación de ámbitos de la vida. Y el tema es qué es lo que se construye sobre esta distinción, ¿no? Que no es una mera distinción, sino que es una separación jerárquica. Se van construyendo ideales en cada uno de estos espacios, ¿no? Ideales que se presentan como dicotómicos y que están jerarquizados, ¿no? Que claramente el espacio público está más valorado y todo lo relacionado con el espacio público está más valorado que el espacio privado. Y esto tiene muchísimo que ver con el concepto de división sexual del trabajo, ¿no? En el ámbito privado se va a llevar adelante el trabajo reproductivo, aquel que tiene que ver con las tareas de cuidado de la vida, de la reproducción, del trabajo doméstico, etc., y en el ámbito público se va a llevar adelante el trabajo productivo, que es todo lo que tiene que ver con el intercambio de bienes y de servicios por un salario. Pero en términos conceptuales nos interesaba marcar este contraste que se va estableciendo, ¿no? ¿Qué va a primar en un espacio y qué va a primar en el otro? Como símbolos que se van armando en cada uno de estos espacios, ¿no? En el ámbito privado va a primar la naturaleza, ¿no? Ligada a los ciclos. En el ámbito público, la ciudadanía, la política, la igualdad de derechos. En el ámbito privado, las necesidades. En el ámbito público, el ideal de universalidad, ¿no? La idea de todos somos iguales ante la ley, los derechos son universales, ¿no? Esta igualdad en términos de abstracción, mientras que lo privado, individualizado, diferenciado, va a ser el plano de la necesidad. Allí donde en el ámbito privado van a primar los deseos, la pulsión, la pasión, en lo público va a primar la racionalidad, el desarrollo de la industria, la ciencia. Allí donde en lo privado priman los intereses particulares, en el ámbito público la noción de libertad, aplicable a todos los individuos en el ámbito público. Allí donde en lo privado priman los sentimientos, el amor, el cuidado por amor, el lazo familiar, la figura de la cuidadora abnegada, que todo lo hace por amor, porque ama, y porque ama se entrega. En el ámbito público va a primar la razón con todo lo que esto trae aparejado, ¿verdad? Y claramente un ámbito absolutamente feminizado, con todos estos simbólicos pivoteando sobre la construcción de lo femenino, y un ámbito público absolutamente masculinizado, con todos estos simbólicos pivoteando sobre lo masculino. Y todas estas consecuencias todavía las tenemos hoy en nuestras vidas, como varones y mujeres. Una cosita, estaba pensando mientras te escuchaba, Anabela, y estamos entrando al siglo XX, algo para sostener un poco por qué el siglo XX es la revolución de las mujeres, porque a veces pensamos que la historia es un progreso, ¿no? Donde la humanidad va avanzando, adquiere determinados derechos, aprende cosas que están mal, las corrige, avanza, siempre hacia lo mejor. Bueno, esa historia no suele ser así. Y algo que a veces olvidamos es que el siglo XIX, o sea, previo a esto que vamos a contar de las revoluciones de las mujeres, fue un siglo de mucho retroceso en términos de derechos para las mujeres. En especial porque muchos ordenamientos que se establecieron en sociedades occidentales, basadas en el Código francés de 1804, hizo retroceder, obturó derechos concretos de las mujeres, y en el caso argentino, nos tenemos que ir al Código Vélez-Arfield, creo que a 1871, coloca a las mujeres en una minoría de edad, ¿no?
bajo la tutela del marido, para disponer de sus propios bienes, para poder trabajar. El siglo XIX realmente implicó un retroceso, porque en ese reordenamiento jurídico se ponen nuevas reglas que implican que la mujer entra en una minoría de edad para poder tomar decisiones, para poder nuevamente disponer de sus bienes, poder trabajar bajo la tutela. Creo que es Dora Barrancos, Ana, cualquier cosa corregime, que siempre dice que esto se formó como por medio de dos fantasmas, ¿no? Que parecen contradictorios, pero que se enlazan a la perfección. La incertidumbre sobre la ingobernabilidad de las mujeres, ¿no? Ese miedo que genera la figura de las mujeres, y al mismo tiempo la certeza de su inferioridad biológica, ¿no? Había grandes discursos tratando de todo el tiempo marcar esta desigualdad por cuestiones naturales, ¿no? O cuestiones de la biología, de tamaños del cerebro, del cuerpo, de sus capacidades. Entonces, bajo esos dos fantasmas que se enlazan, hubo un retroceso en términos de derechos, y por eso también es tan marcado porque el siglo XX a veces se lo denomina como el siglo de la revolución de las mujeres. Bueno, otra vez, esto lo enlazo con lo que decíamos hace un rato con respecto a los simbólicos que van a definir el espacio público y el espacio privado, y con ello a los varones y a las mujeres que habitan en esos espacios primordialmente. Esta cuestión de lo privado, ergo, las mujeres como pasión, como naturaleza, ¿no? Esta cuestión de la mujer atrapada en la biología casi, ¿no? El ciclo menstrual, los 9 meses de embarazo, la lactancia, pura naturaleza, puro ciclo natural y pura pulsión, pura pasión. La mujer como desestabilizadora, o siempre posible desestabilizadora, de aquello que había que estabilizar, que era el orden político, que era lo público. Lo público tiene que ser estable, racional. Para estabilizarlo, esto que es algo propio de la naturaleza, de la pasión, de la pulsión, que son las mujeres, hay que mantenerlo en el ámbito privado porque vienen a desordenar. De hecho, mismo en los debates que hubo en el Congreso para la sanción de la ley de voto femenino, digamos, una de las preguntas era cómo va a poder votar o representar a alguien, una mujer. Imagínense si está menstruando, está hormonal, de qué manera podemos saber que va a tomar decisiones acertadas. Todo esto se ponía en juego en los debates de los señores varones en la Cámara. Pasamos rápido por estos datos, sí, sí, ¿no? Que quedan acá, digamos, son simplemente algunos datos como para ir construyendo esta idea de que el siglo XX fue, ¿por qué el siglo XX decimos que fue el siglo de la revolución de las mujeres? Bueno, se empiezan a adquirir derechos de todo tipo, ¿no? Derechos civiles, políticos. Acá sobre todo estamos haciendo bastante énfasis en la adquisición de derechos políticos y en la posibilidad de votar y de ser votadas. Sí, fue una época de mucho activismo, y en especial en la Argentina también. ¿No? Bueno, acá algunos países que a inicios del siglo XX aprueban el sufragio femenino, la 19ª enmienda en Estados Unidos, en 1927 en Uruguay. ¿Qué pasó en Argentina específicamente, ¿no? La ley Sáenz Peña en 1912, que establece el sufragio universal, pero ya sabemos que lo universal no suele alcanzar a las mujeres, así que no era tan universal. Nos había pasado ya con lo de libertad, igualdad, fraternidad, así que veníamos bastante acostumbradas. En 1947 se sanciona la ley, en el 51 las mujeres votan por primera vez en nuestro país. Y con respecto a esta cuestión, ¿no?, de la participación y la representación política de las mujeres en nuestro país, otra ley que es un hito por su importancia para la participación de las mujeres en la política, en calidad de poder representar a la población, es la ley de cupo femenino de 1991, que establece un mínimo de 30% de mujeres en las listas de candidates. ¿Qué sucede con esto? Esto al final no lo dejamos, ¿no? La idea de que el piso se transforma en un techo no quedó en el... No, es más para que lo podamos compartir así. ¿Qué pasó? Bueno, que habíamos pedido un piso de 30%.
y costó superar el 30%, ahí tienen, 30%, y ahí se quedarán. Entonces ese piso se transformó en un techo y estaba complicado pasar el 30%, siendo más del 50% de la población, decíamos, bueno, qué sé yo, tal vez habría que pelear por la paridad, fue lo que se hizo, y finalmente en 2017 se sanciona la ley 27412, la ley de paridad, que establece la alternancia en las listas para intercalar mujeres y varones desde el primer candidato. Después siempre esto tiene trampa, ¿no? Ahora, si vemos las listas de estas elecciones del 2021, ¿qué pasa? ¿Vamos a tener un congreso paritario? Bueno, pues no, porque si vemos las listas provinciales, la mayor cantidad de listas están encabezadas por varones, entonces por la cantidad de diputados y diputadas que entran en cada provincia, vamos a ver que la paridad no se va a cumplir tampoco con ley de paridad. Bueno, hicimos un foco recién en la representación y participación, bueno, primero porque somos politólogas y es un poco que no se puede evitar, y porque es un debate bastante actual, que, bueno, actual lleva muchísimos años en la Argentina, pero con respecto a la representación de las mujeres, no solo en partidos políticos o en listas, sino en distintas, ahora de a poco vamos a entrar en distintos ámbitos, qué pasa frente a estos debates de que las mujeres no pueden seguir subiendo en las listas, en los cargos, pareciera, y después que es un problema de méritos. Bueno, vamos a empezar a desarmar este sentido común o no tan común cuando se debate sobre estas cuestiones, y tratamos de hacer como un diseño poniendo algunas cuestiones básicas de un entramado de desigualdades, ¿no? Como si fuera un círculo, cosas que están conectadas entre sí, no es que una provoca a la otra, sino que cada una de ellas está enlazada. Entonces, por un lado, algo que también hemos escuchado mucho en los últimos años, pero ya tiene muchísimos más de reflexión, que tiene que ver con la doble o triple jornada que tienen las mujeres, ¿no? Tanto en el ámbito productivo, como en las tareas reproductivas, también como en el trabajo comunitario, ¿no? Este uso del tiempo que la mujer tiene marcado durante toda su vida, todo ocupado, el uso del tiempo es bastante distinto por esta doble o triple jornada. Hay, por supuesto, y esto está vinculado, una simétrica distribución del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Ahora vamos a hablar ya a un paso de empezar a hablar un poco de eso. Siempre recomendamos, ahora hay por suerte muchísima información, recolección de datos, que toman datos de las encuestas del INDEC, esta economía feminista, digo, se está juntando un montón de información que siempre recomendamos que vayan a verla, porque esos datos ahora están ahí, que tiene que ver, y seguimos viendo, que gran parte de las tareas domésticas y de cuidado dentro del hogar están a cargo de mujeres, ¿sí? En su gran mayoría. Esto también se vincula, ¿no?, a las jornadas laborales parciales, para poder compatibilizar, entre comillas, con las tareas de cuidado, ¿no?, con esta doble, triple jornada que lleva a cargo las mujeres. Y también las asimetrías en el mercado de trabajo. Afecta más la desocupación, el trabajo informal, y sabemos que recibe menor paga, menor retribución en el ámbito laboral. Entonces, todo esto es un entramado de desigualdades que sigue operando hoy en día, ¿sí? Algo que capaz nos dijimos cuando nos fuimos a las conformaciones del Estado moderno. Claramente las mujeres no se quedaron en el espacio privado, ¿no? No nos quedamos en ese momento. Las mujeres salieron al espacio público, las mujeres pudieron ir a estudiar, las mujeres pudieron empezar a trabajar, las mujeres consiguieron el derecho a voto, también pudieron ser votadas, ocuparse en la política. Eso sucedió, ¿no? Ese traslado de las mujeres del espacio público, del ámbito privado al espacio público sucedió, pero ¿cuál fue el problema? Que no se dio el mismo cambio en el ámbito privado. La mujer llegó, o sea, sigue estando a cargo en su gran mayoría de todo lo que sucede en torno a las tareas de cuidado y doméstico, entonces lo que ha hecho es tener una doble jornada o triple jornada, ¿sí?, en el desarrollo de su vida. Y eso a lo que está haciendo mención Romina es lo que se denomina crisis del cuidado, ¿no? Es decir, se desorganizan estas esferas que estaban organizadas a partir de la reclusión de las mujeres en el ámbito privado y la negación de sus derechos. Cuando esto se modifica a partir de la lucha de años del movimiento de mujeres, etc.,
se modifica el ámbito público y uno esperaría que entonces se modificara la relación entre las esferas, ¿no? Se modificaran ambas. Bueno, no tanto. No tanto, la privada quedó un poco inconmovible a los cambios de la esfera pública en varios aspectos. Entonces, a esta idea de que los trabajos de cuidados quedan desorganizados porque las mujeres salieron masivamente al mercado laboral, es esto que hoy se denomina la crisis del cuidado. Y acá un pequeño paréntesis, que me gustaría aclarar que cuando hablamos de cuidados desde los feminismos, no hablamos solamente de las tareas domésticas y las tareas de cuidado en el sentido de atención de las infancias, adolescencias, personas con diversos grados de dependencia, adultos mayores. Hay algo dentro del feminismo que se denomina, hay autoras que lo han desarrollado y lo han denominado ética del cuidado, que tiene que ver con una propuesta alternativa a lo que se suele conocer como ética de la justicia, ¿no? Una ética en la que prima el individuo racional, el hombre económico, la idea de igualdad, de reciprocidad en esa igualdad. La ética del cuidado viene a decir, bueno, en realidad los seres humanos somos seres interdependientes, nacemos en la fragilidad absoluta, nos tenemos que hacer cargo de nuestra vulnerabilidad intrínseca, y en nuestra necesidad diversa a lo largo de nuestras vidas de ser cuidados. Que en momentos de nuestras vidas va a ser mucho más relevante que en otros, pero la idea de cuidar y de ser cuidadas como un derecho. El derecho no solo a que nos cuiden, sino el derecho a cuidar de otros. Y la idea del derecho no solo, la idea, perdón, del cuidado, no solo como una tarea, como un trabajo, sino como una relación, ¿no? No solo como una práctica, sino como un vínculo, como una relación y como un valor. En ese sentido es que lo proponen como una ética. Y esto me parece que es bastante interesante porque no estamos solamente hablando de un reparto más equitativo de estas tareas, sino que estamos hablando de otra concepción de la vida humana, de qué es lo que debería estar en el centro de la política al momento de pensar la política, y en otra idea de pensar los vínculos humanos. Buenísimo. Entonces, ¿volvés, Ro, a esto? Sí, podemos continuar. Quizás ahora de vuelta vuelvo a trabajo, es como que deshago un poco lo que estás, lo que acabas de traer, pero bueno. No es deshacerlo, no coincido con vos, no es deshacerlo, porque el modo que tenemos de implementar esto, digamos, si pensamos que de lo que se trata, en todo caso, es de proponer una reestructuración de las relaciones entre las esferas público y privado, de modo más justo y más igual, esto necesariamente implica que, entendido incluso como un trabajo, haya políticas públicas activas que lo redistribuyan de otras maneras. Sí, lo decía porque voy a decir mucho trabajo, nada más. Con respecto a esto, que además eso, ¿no? Muchas mujeres también que tienen que hacer estos malabares para ocupar el espacio público y también seguirse a cargo de las tareas domésticas o de cuidado, también muchas veces suelen recaer o necesitar a otras mujeres que vengan sino a su casa a ocupar esas mismas tareas, y es un trabajo que sabemos que está sumamente precarizado, ¿no? A veces es interesante analizar las distintas áreas del mercado laboral, qué trabajo está más feminizado, ¿no? Y cuál no, y vamos a ver bastante precarización en esas áreas. Bueno, este es uno de ellos, justamente, y está vinculado con este tema. Y algo que queríamos remarcar con Anabel, igual ya parece un poco claro, es que si volvemos a la esfera del ámbito privado y ese trabajo que se realiza en los ámbitos de la familia, ese trabajo no es remunerado, es gratuito, es invisibilizado y sostiene el sistema económico en el que vivimos hace muchísimo, muchísimo tiempo.
Justo pusimos una foto con Anabela de una frase que la van a ver, pues, seguramente pintada por varios lados y se repite: eso que llaman amor es trabajo no pago. Tiene que ver justamente con esta idea, ¿no? Con empezar a reconocer... Es invisibilizado mediante una romantización, además, ¿no? Hay una romantización de la expropiación del laburo de las mujeres. Sí. Eso no implica que no haya amor, no estamos, pero justamente es visibilizar claro. ese trabajo. Ay. No, se entiende. Sí. Sí. Es visibilizar un trabajo que además sostiene un sistema en el que estamos todas, todos y todes acá conviviendo, y que muchas veces se da como una tarea natural de las mujeres, como si fuera casi un destino biológico, ¿no? No sé si acá nos podemos meter un poco, Ana, dando un desvío. Nos queda poquito tiempo como para Sí. meternos. Yo diría que vayamos cerrando. Quiero cerrar esto de cuidados con una última aclaración, digamos, de lo que se trata desde el feminismo. Es en todo caso no solamente decir, bueno, que en cada casa en la que haya una pareja heterosexual se repartan más equitativamente las tareas. No se trata, sí, buenísimo, que lo hagan, pero no se trata solo de eso. En todo caso, de lo que se trataría es de entender el cuidado como un tema de interés público y social, no como una cuestión de las mujeres que necesitan descargar un poco en el compañero. Las tareas de cuidado son una cuestión social, pública, de la que la sociedad en su conjunto se tiene que hacer cargo. No es una responsabilidad privada. Exacto. Esto sería, entonces, la responsabilidad es de la sociedad, la responsabilidad es del Estado. Es una cuestión política, no privada. Sí, de construir esos espacios y recursos, y nuevamente esta aclaración: esto no es un tema nuevo, esto no surgió hace unos años, quizás tiene fuerza ahora como debate y se nombra de otra manera, pero es algo que se viene discutiendo hace muchísimos años. Sí, por ahí se puso muy, muy sobre el tapete porque la pandemia lo dejó expuesto de una manera brutal, ¿no? Brutal. Exacto. No, y aparte hubo adjudicación de jubilaciones a mujeres que cumplían labores en sus casas. Ahora recientemente ha salido, con lo cual puso sobre el tapete el debate respecto de cómo se paga, cómo se cuantifica y cómo se gana ese tiempo dedicado al cuidado de una abuela, al cuidado de una madre, ¿no es cierto? Me interesó mucho también lo que decís vos, que en verdad es un sistema casi femenino, digamos, son madres que contratan a otras mujeres que están precarizadas, que cuidan a abuelas, a niñas, etcétera. Realmente es todo un sistema realmente femenino, ¿no? Que sostiene eso en términos generales. Es tremendo. Sí. Y la ley que estás nombrando, la verdad que si veamos el cuerpo el conjunto de los distintos derechos adquiridos en los últimos años, pensándolo así desde el feminismo, la verdad que tenemos algunas leyes que son admirables, identidad de género, matrimonio igualitario, podríamos nombrar un montón, que son muy interesantes para ver y analizar, y que se ven desde afuera, ¿no? Del país también, muchas veces, se toman como ejemplo. Y esta en particular, la posibilidad de jubilarse para las amas de casa que está señalando Walter, es importantísima, justamente porque visibiliza las tareas de cuidado, y el laburo que ha hecho desde la Dirección de Economía y Género, no recuerdo el nombre exacto de la dirección, en el marco del Ministerio de Economía, Mercedes Alessandro, es en este sentido es enorme, porque hoy está todo el material colgado en la web de la dirección y se puede consultar, y han cuantificado el valor económico, cuánto del PBI implican las tareas de cuidado, el trabajo doméstico en nuestro país. Es un laburo muy interesante y ha ayudado muchísimo a visibilizar este tema. Muy interesante. Estamos con poco tiempo como para cerrar, perdón, porque bueno, la verdad que ha sido muy didáctico, todo realmente muy explicado de una manera, no sé, muy clarificadora para mí realmente. Cómo recorrieron, digamos, todas las cuestiones de identidad de género, digamos, las cuestiones de la diferencia entre sexo y género al principio, después el problema de la identidad de género, la historización, digamos, del feminismo y poner en claro, digamos, las luchas argentinas respecto de esto, y ahora este cierre con todo el tema del peso que recae sobre las mujeres, ¿no? Realmente, el peso que cae sobre las mujeres social,
socialmente es tremendo. Pero no sé si quieren cerrar ustedes con algo o vamos, hacemos alguna pregunta. Simplemente pensar, traíamos como última filmina, como dice Romina, positiva, como prefiero decir yo, te la albertiza, Romina, y te tira La albertiza. Que también el feminismo viene un poco a redefinir, ¿no? A politizar cosas que no estaban politizadas y a redefinir algunos de los conceptos y algunas de las cuestiones, tanto en términos teóricos como políticos, ¿no? Entonces, pensando de acá al futuro, en lo que se viene, en lo que necesitamos más bien que se venga, hicimos así como un pequeño punteo de necesidad de ampliación de derechos para mujeres y población LGTBIQ. Y cuando hablamos de ampliación de derechos, necesariamente, que creo que también lo pusimos por ahí, necesariamente de lo que tenemos que hablar es de derechos reales, efectivos, ¿no? La realización, esta diferencia entre igualdad formal e igualdad sustantiva que a veces se hace, bueno, necesitamos políticas que cierren la brecha entre derechos formales, derechos consagrados en una ley, y la efectiva realización de esos derechos, que cada persona tenga en su vida cotidiana un verdadero impacto a través de esa ley o a través de ese derecho consagrado en una letra normativa. Sí, un punteo fue general. Esto de políticas activas, nos íbamos a meter en un momento en esto, que problematicen los roles y estereotipos de género. Esto es muy importante, ¿no? Porque de nuestras infancias se empiezan a construir determinadas expectativas por el género en que se nos lee, y eso abre o cierra posibilidades en el desarrollo de nuestra propia vida. Entonces, de distintos ámbitos hay que trabajar muy fuerte sobre esto, sobre estos estereotipos, sobre estos roles, y problematizarlos. Sin repetirme con Anabela, esta brecha de igualdad formal y sustantiva es básica, algo que sí vimos los últimos años, una política de prevención, detección y erradicación de todas las desigualdades y violencias por motivo de género, una redistribución de las tareas de cuidado y domésticas, que es un poco lo que estábamos trayendo en la otra filmina, lo repito, y algo que pusimos hacia el final, que tratamos de pensar todo el tiempo con Anabela, ¿no? Para poder transformar la realidad necesitamos resignificar, ¿no? Las herramientas desde las cuales nos acercamos a esa realidad, porque tanto para Anabela y para mí, todas las reflexiones que tienen que ver con la teoría feminista no es simplemente un ejercicio académico, ¿sí? Están ligadas muy fuerte a la praxis política del feminismo, que es una praxis emancipatoria, que lo que busca es, conformar un nuevo mundo donde todas, todos y todos seamos posibles, ¿sí? Un mundo libre de opresiones, libre de discriminación y libre de violencia. Y no es por eso simplemente un ejercicio académico, y en especial en Argentina los feminismos están muy enlazados también a su praxis política, ¿sí? Entonces queremos también traer un poquito como para cierre. Y para terminar esto, y sobre todo un mundo en el que podamos, porque se habla mucho de igualdad, y por supuesto que es allí a donde queremos ir, pero tengamos cuidado porque la igualdad no, lo contrario de la igualdad no es la diferencia, lo contrario de la igualdad es la desigualdad. Por un mundo en el que podamos expresar nuestras diferencias, por un mundo en el que nos podamos expresar en nuestra singularidad, en nuestras diferencias, en el que podamos ser diferentes sin sufrir ningún tipo de violencia por ello, y creemos que esa es la definición de libertad hacia la que tenemos que ir. Hermoso lo que dicen y el cierre que han dado ambas respecto de que feminismo significa muchas cosas, la ampliación de derechos para todos, para todas, para todos. Realmente esto me pareció realmente un mensaje final realmente muy, muy interesante, que nos sirve el feminismo para pensarnos desde las desigualdades, ¿no es cierto? De los distintos que somos, exactamente, cada uno con sus particularidades, cada uno con su azar, digamos, más allá del sexo, ¿no es cierto? Más allá de la orientación sexual. Bueno, yo creo que han cubierto, digamos, la posibilidad de preguntas también con todo lo que nos han planteado. No sé si Silvina o Eleonora quieren hacer algún comentario final o estamos en tiempo ya, como quieran ustedes, pero las habilito para lo que quieran, también a mis compañeras.
Bueno, yo estoy en temas de conectividad, de entrar y salir, pero todo esto lo habíamos visto, por lo menos yo estuve muy por cursos del CITEP a los profesores del colegio sobre género, pues también durante el día tuvimos otro, tal vez no tan profundo, pero sí trabajando con estas nociones de cristal, etcétera, sí. Pero sí volver a ello. Era a reflexión, ¿no? Atendente. Se te cortó un poquito, Leonora, pero te escuchamos igual, dijiste. Sí, sí. Sí. No, la verdad que la explicación muy buena, cómo ustedes entrelazan el tema de la historia con la actualidad, cómo llevaron esa, bueno, yo soy profesora de historia, entonces es como que todo eso que ustedes tomaron, justamente la palabra entrelazar, ¿sí? los hechos en el tiempo y traerlos a la actualidad, al siglo XX, al siglo XXI, sinceramente muy, muy bien explicado. Así que muchísimas gracias por la presentación del día de hoy. No, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que un placer. Para nosotros es un placer. Por el espacio y por el interés en la temática. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a las dos, gracias a Anabela Di Tulio, gracias Romina Esmiraglia, gracias por la presentación que nos dieron, fantástica, de paneo de en qué punto estamos del feminismo, digamos, desde el Río de la Plata y desde la Argentina toda, ¿no es cierto? Y todo lo que han historizado y planteado con todos sus bemoles este tema tan apasionante que yo creo que nuestra comunidad del Colegio Nacional de Buenos Aires va a aprovechar y aparte, como les dijimos, está pensando hace rato y digamos es un colegio en el cual nosotros estamos atravesados por estas cuestiones y por estas políticas. Muchas veces se ha transformado históricamente también el Colegio Nacional de Buenos Aires en una usina y la verdad que no podía estar ajeno también al tema de ni una menos, ni mucho menos los feminismos en cuestión, sobre todo en manos de adolescentes, ¿no? de chicas muy, muy jóvenes que están en nuestras aulas, que comparten nuestros claustros y donde realmente ahí aparece el feminismo de una manera viva que a mí realmente como profesor me sorprende y a la vez lo digo realmente me conmueve, no por lo que veo en la calle, sino por lo que veo ahí en los pasillos, en cómo se trama, ¿no? Toda esta lucha. Iba a decir, me conmueve, además nos conmueve también con Ana este cruce intergeneracional que se ha dado en los últimos años, donde están lo que nosotras consideramos nuestras pioneras, con nuestra generación, con las generaciones que ahora están, como decís vos, en el secundario, y es muy movilizante ver eso en las calles, ver eso en los debates, en los encuentros, la verdad que también conmueve. Y reconocimiento, ¿no? En un momento hablábamos de genealogía. A mí me pasó de estar caminando con Dora Barrancos en una de las marchas en Congreso por la ley de aborto, y era hacer 3 pasos y que pibas de secundario la pararan cada 2 minutos para pedirle una foto a Dora, pero era una rockstar. Total. Yo en ese momento, mirándolo desde afuera, decía, qué bonito, ¿no? Qué bonito que le estén dando este reconocimiento a una pionera de la lucha, de la teoría, de los estudios en nuestro país. Sí, sí. Y más abajo, realmente es para más abajo lo que está ocurriendo con las crianzas también, las crianzas que están, digamos, mutando, lo veo también, digamos, por el círculo de amigos donde las crianzas también están mutando, digamos, que no es ni por asomo las mudanzas que se daban ni en la década del 70, por favor, ni tampoco las crianzas que se estaban dando hace 20 años, ha mutado eso también, esa cabeza, digamos, respecto de la paternidad, la maternidad, de cómo criar, de cómo abrir esta expectativa y no negar las posibilidades que puede haber en un ser viviente, ¿no? En todo ser viviente. Gracias, muchas gracias Anabela, gracias Romina. Con esto damos por concluido nuestro conversatorio de hoy sobre feminismo, genealogías y desafíos a futuro. Así que bueno, los invitamos a seguir nuestros conversatorios en el canal de YouTube del Instituto de Investigación de Humanidades y los esperamos con nuestros conversatorios próximos en el mes de octubre que ya se vienen. Muchas gracias a todos, gracias a mis compañeros académicos del instituto y los esperamos pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.